Ok. Ujú. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por incorporarse a la conversación. Eh, es difícil para alguien como yo que trabaja en pintura en Chile presentar al Álvaro porque el Álvaro es un personaje ultra conocido, es un artista muy conocido, ¿cierto? Todo el mundo sabe quién es cuando entra a trabajar o a estudiar el arte contemporáneo chileno. Así que voy a difícilmente resumir algo de lo que puede ser su trabajo y su trayectoria. Álvaro es un pintor, pero también tiene una obra gráfica importante, paralela, tiene un trabajo que aborda la pintura desde, ya puede ser la abstracción plena, hasta una pintura que es más mimética, más realista, entre comillas, ¿cierto? Con un uso que uno puede intuir que viene de la fotografía. Ha trabajado mucho también en su obra la importancia de los montajes. Cada exposición de Álvaro es como un juego en el montaje que sorprende tanto como los trabajos mismos, porque hay un manejo de la narración desde esa disposición espacial de las obras en un lugar. Y otra cosa importante en el trabajo del Álvaro y que lo distingue dentro de lo que puede ser el arte contemporáneo chileno es el humor. En la obra de Álvaro es súper importante el humor, que es tal vez más evidente cuando lo trabaja a nivel gráfico, con unos personajes que hablan y hablan sobre arte y están en una maraña de conversaciones inútiles o sin sentido, ¿cierto? Con las que ilustra un poco lo que puede significar ser artista contemporáneo dentro del lugar y el tiempo que nos toca vivir. Tenemos la suerte de que Álvaro se haya incorporado a la Escuela de Bellas Artes de Viña y también este conversatorio, que por supuesto es a propósito de su trabajo, sirve como para hacer esa presentación formal de que Álvaro se vino a vivir a Viña hace unos años y bueno, y esa coincidencia fue una suerte para nosotros que pudimos incorporarlo al plantel de profesores. Así que Álvaro, dale tú con tu presentación y nosotros vamos conversando en la medida que vayan apareciendo preguntas. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este conversatorio. Ojalá que sea enriquecedor lo que yo vaya proponiendo para que así surjan las preguntas como que ustedes deseen hacer, me pueden cuestionar, o se puede suscitar una pregunta capciosa o insidiosa, bienvenido sea. Yo creo que todo es posible en el espacio de la discusión pictórica, ¿no? Del arte. Así que, presentación, yo creo que el tema, digamos, yo lo abordaría inmediatamente. Mi deseo es abordarlo desde el problema de la pintura, o si es que podemos suponer que existe un problema en la pintura. Vamos a imaginar que son varios, no es uno. Así como lo que yo decía anteriormente o hace un rato, cuando no todos los que están conectados, el artista no es uno, sino que varios en nuestra edad contemporánea, en la medida que yo creo que, por una parte, en la primera definición, es que ese personaje, difícil de definir, en su vida va a desarrollar distintas cosas, distintas maneras de hacer distintos tipos de trabajo, ¿no? Entonces, a la diferencia del artista moderno, que generalmente desarrolla un tipo de obra a través del tiempo, donde hay una evolución, donde hay una variedad, donde hay una serie. Creo que el artista contemporáneo se desparrama en una posibilidad de hacer diferentes propuestas a la búsqueda de un sentido, tal vez no a la búsqueda de una forma nueva, porque eso ya lo agotaron los modernos, sino que a la búsqueda de reconducir ese sentido que él cree que es posible, ¿no? Entonces aquí hay un relato que es ficcional y hay un relato que es existencial del propio artista. Yo partía con esta imagen, que es una imagen que tiene una cierta ambigüedad porque podría suponer que tiene una narrativa ultra clásica, en la medida que el modelo, el paisaje, habla de ese realismo, ¿no? Tan patente, de ver un paisaje de montaña típico chileno, la nevada de agosto, pero que la diferencia, diría, del modelo real es que esta pintura es una pintura que proviene de la imagen fotográfica. O sea, el artista va al lugar, saca la fotografía, vuelve a su taller, la coloca
la revela en su computador y pinta desde ahí. Pero además la interviene con un personaje que no estaba en el paisaje, que es como una suerte como de hibridación, como lo decía, como una mezcla de un personaje inventado, que es una suerte de caricatura, y que interactúa en este lugar. Creo que es una característica de un tipo de pintura, no es la manera, ¿no? De un tipo de pintura que se podría, digamos, confirmar como siendo parte de esa creación contemporánea. Esta mezcla de lo conservador con algo, con una extrañeza en el modelo. Segunda imagen, habla exactamente lo mismo, un paisaje nortino, una planicie donde no hay nada, y aparece este personaje que es como un ratón sin cola, en fin, como una caricatura, un mono en un lugar que es de un realismo que pertenece más a una pintura del siglo XVIII, podría ser, por ejemplo, solamente en el estilo de cómo está pintado, ¿no? Y esta ambigüedad. Y lo que nos confirma también que una imagen del presente, que esos dos personajes están sacándose una fotografía, y que habla de algún modo una suerte, en la narratividad que yo quería proponer, habla de este egoísmo del personaje del presente, digamos, que lo único que quiere es verse a sí mismo, confirmarse que él existe en el lugar donde esté, y al mismo tiempo ese personaje está solo exactamente, precisamente donde se le puede ubicar. Aquí está solo en el desierto, pero si está en su casa, está en Instagram, va a estar solo también, digamos, sacándose selfie para que alguien lo pueda ver, ¿no? Bueno, esa es la narratividad, la confirmación de lo que vemos en una imagen contemporánea. Aquí pasamos inmediatamente a un dibujo que hablaba un poco lo mismo que lo que yo hablaba al comienzo. Hoy día no existe una manera de hacer, no existe una manera de pintar, sino es una multiplicidad de formas de pintar, ¿no? Que se proponen en el mundo entero, no solamente en Chile. Entonces yo hice un dibujo que habla, que son, aquí solamente yo tengo el detalle, voy a mostrar otro dibujo que son dibujos a tinta de Rotring sobre poliéster, donde hay una infinidad, de una suerte como de paisaje sistema, y está lleno de personajes, y todos esos personajes comentan lo que para ellos les parece es la pintura, sería la pintura, ¿no? Y voy a leer solamente un detalle de uno de ellos, que es una artista irlandesa que le da una respuesta a una pregunta de un gracioso que se llama Luc Tuymans, parafaseando a Violeta Parra, que muy grave hace una entrevista a todos estos artistas que participaron en una exposición muy importante de pintura en el Centre Georges Pompidou, y a esta artista no le pareció muy bien ese interrogatorio, y ella da una opinión sobre lo que es la pintura. Dice lo siguiente: me interesa más la naturaleza específica de una pintura que el realismo, perdón. Una pintura es el resultado de decisiones tomadas por el pintor. Yo trabajo mis telas hasta sentir una lógica interna satisfactoria. Últimamente he tenido la impresión que las pinturas se fijan, ellas muestran lo que muestran, y yo no busco otra cosa que ellas. Yo no pienso nada preciso y no tengo nada previsto por adelantado. Por otra parte, yo no creo que los pintores controlen el sentido de su obra. Por consiguiente, un sentido puede emerger. El pintor puede o no comprenderlo. Yo percibo el sentido de mis propias telas, pero tengo una dificultad para formularlo. Pienso mejor a través de la pintura, paso horas pintando, y de lo que se trata principalmente es de pensar. La pintura no es otra cosa que el pensamiento destilado. Brillante respuesta a ese interrogatorio de Luc Tuymans, y creo que además, pero al mismo tiempo no es la manera, quizás no es la manera por la cual yo me siento convocado a esa opinión, pero me parece muy pertinente, que es una opinión entre muchas sobre estas posiciones soberanas del artista contemporáneo, que intenta, digamos, plasmar una singularidad frente a la diversidad de posiciones, ¿no? Y aquí el mismo dibujo donde hablan estos personajes, y todos los personajes ya yo no necesito el lenguaje, el texto, sino que es la propia pintura que refiere a la viñeta, ¿no? En vez de estar escrita, está pintada. Hay que la obra completa, la otra era parecida también, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando en este dibujo es de pintura, y lo que podemos ver también, yo podría señalarlo en sí mismo como un dibujo-pintura o una pintura-dibujo. El artista define cómo es su obra, y al nombrarla, al constatarla, bueno, obviamente uno podría argumentar por qué sí, por qué no, pero en fin, digamos, eso da un poco lo mismo. Entonces pasamos ahora, a propósito de estas posiciones soberanas, como lo dice aquí, de la serie Diálogos de Pintura, algunas posiciones soberanas de los gestos picturicidas, pintura mental. O sea, el artista también podría llegar a situaciones extremas de querer pintar de esta manera, ¿no? O sea, inclusive desde una pintura conservadora hasta una pintura extrema que solamente está puesto como un humor, como un chiste, porque vamos a señalar, y creo que es algo que se puede discutir,
que el artista contemporáneo no arriesga nada. O sea, es mimar el riesgo más que otra cosa, ¿no? Por lo tanto, por eso parece como en la condición de un chiste. De aquí pasamos como una cosa más seria, dejándonos de broma. Esta es una pintura que pertenece a un proyecto que se llamaba La Imagen Pintada, haciendo referencia a esto que yo les decía al comienzo, que en el fondo el pintor contemporáneo o un tipo de pintor contemporáneo trabaja a partir de la imagen fotográfica, como una herramienta, como el documento, como el archivo, como siendo el propio fotógrafo, como un proceso de trabajo. El artista ya no va, o sea, así como lo hizo, como lo hacía en el siglo XIX, no va a buscar el modelo en la realidad, el artista trabaja a partir de la imagen. Y entonces, pero lo interesante que sucede en cierto momento es que no solamente es una copia de la imagen, sino que la pintura también se transforma en una suerte de cuestionamiento de la imagen. La pintura contemporánea, a diferencia de la moderna, ese planteamiento que lo tiene también la fotografía contemporánea es esa reflexión sobre la imagen pintada, esa reflexión sobre la fotografía, sobre la imagen que estamos viendo. Entonces, ¿cómo darse cuenta de eso, no? ¿Cómo, digamos, evidenciar que eso que yo estoy diciendo? Porque quizás esta pintura parece una pintura tradicional. Yo creo que aquí tiene que ver con el fenómeno del reflejo, a propósito de la imagen, de lo que significa una imagen, en el origen de la palabra imago, cuando Platón habla de la caverna, ¿no? Y el reflejo de la sombra, sería una imagen del original. Este es el reflejo en un globo de Navidad, donde el artista, yo estoy convocando la idea de hacerme un autorretrato. Entonces, pero ese autorretrato es el reflejo de un reflejo, y este es como un doble reflejo, porque al mismo tiempo es el reflejo de la pintura de lo que sería una imagen. Es un tema un poco rebuscado, pero yo creo que evidencia esta característica de lo que sería una reflexión de la pintura, una pintura que reflexiona sobre la propia imagen, sobre su propia imagen pintada. Aquí otro ejemplo, como por así decirlo, clásico, que es este famoso versus, abstracción-figuración, que no se da antes, sino que yo creo que también acontece con posterioridad después de la experiencia del fin de la modernidad. Aparece una suerte como de revisionismo hacia atrás, que lo llamamos posmodernidad, ¿no? En que en el fondo hay una vuelta atrás en muchas cosas y aparece una pintura también que es característica de lo contemporáneo, que es esta forma que no es necesariamente figurativo, o es figurativo el modelo, pero al mismo tiempo lo podemos concebir como una abstracción, ya sea el detalle. Entonces el modelo es fotográfico, viene de la fotografía, muestra un fragmento del mar, pero si nosotros nos acercamos o la vemos de la forma que lo podamos observar, suscita esa doble intención, o esa doble como extrañeza de ver una figuración y al mismo tiempo la abstracción. La manera como está pintado también lo evidencia. Álvaro, quiero hacerte una pregunta. Bueno, quiero hacerte varias preguntas, pero voy a tener que elegir una sola. La relación que tienes con la foto. Tú dices que el pintor ya no sale a buscar los modelos, sino que los encuentra en las imágenes que ya existen o que pueden existir de esos modelos que están en la realidad. Tú sacas los modelos de imágenes fotográficas, pero ¿cómo es tu relación con la fotografía cuando estás pintando? ¿Estás como vigilando que la pintura sea distinta a la resolución de la foto? ¿O es una relación más inconsciente y la pintura va saliendo distinta por sí sola? Buena pregunta. Preferiría no contestar esa pregunta, ¿no? Así como mi amigo. Me pusiste te agradezco la pregunta. Claro, no te la agradezco para nada, me pusiste en aprieto. No, sí, interesante, porque es una cosa, digamos, técnica o práctica primero que nada señalar que, o sea, hay un tipo de artistas, un tipo de pintores que trabaja de esa manera. O sea, como yo lo decía al comienzo, la diversidad es tal, la manera de apropiarse de los modelos es completamente distinta. Un personaje como Borreman construye sus modelos en el taller, le saca una foto, a veces lo pinta la foto, a veces lo pinta del propio modelo, ¿no? Entonces, las maneras son distintas, pero siempre uno tiene una suerte como de escenografía. Esa es una posibilidad. Y la otra, la escenografía es de la fotografía. La escenografía está en el encuadre en que uno hace, en fin. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo mis pinturas las pinto directamente de la pantalla al computador. Y en el fondo es una suerte como de revelado constante, porque puedo aplicar, digamos,
el Photoshop para el contraste, o sea, digamos, el menú, digamos, como básico del contraste, de cortar la imagen, de agrandarla, de acercarla. Entonces, me posibilita una situación, digamos, práctica que a mí me acomoda enormemente. Y otra cosa que quería contestar a lo que decías tú, a diferencia quizás como de los pintores del fotorrealismo, a mí lo que me interesa es que esa pintura que viene de la fotografía se transforme en una pintura. Para mí es esencial eso. O sea, es marcar, o sea, está el modelo fotográfico, pero que ocurra esa transformación, que opere esa transformación, ¿no? De que lo que vemos en el fondo al final es una pintura, ya sea por los trazos que yo, muchas veces de las últimas pinturas que he estado haciendo, los trazos se confirman como siendo parte de esa superficie que reconocemos como pictórica. ¿Se contesta la pregunta? Sí, aprovecho a hacerte otra, antes de que sigas. A propósito de los dibujos que mostraste, me da la impresión de que, o sea, por supuesto que uno puede advertir humor en las pinturas, guiños, pero donde el humor está más explícito es en estos relatos gráficos, en el dibujo. ¿Hay algo que te da el dibujo y que te permite como meter el humor ahí más que en la pintura? ¿Cómo es esa administración del humor en los dos registros? Sí, sí, sí. Es cierto, y es algo que siempre he pensado, ¿ah? ¿Por qué yo en el dibujo aparece todo este relato humorístico, digamos? Porque yo creo que la gráfica, porque mi dibujo viene de la historieta, de algún modo, así, grosso modo, yo quería, eh, hace mucho tiempo, esta idea como de tratar de desconstruir el dibujo que yo tenía, un dibujo académico por un dibujo que viniera de otro lado, ¿no? Que no fuera la academia. Entonces, ¿qué significa de pronto hoy día dibujar bien? ¿Qué significa esa desconstrucción del dibujo? En fin, pero a mí siempre me llamó la atención ese carácter como de la caricatura. Y en la caricatura que permitía, así como permitía, digamos, llevar a cabo toda esta sugerencia de chistes, de bromas, de la mutación de los cuerpos, de la deformación de los cuerpos, de una proposición de sentido que no pasaba, que yo no lo podía encontrar en la pintura, y de hecho todavía hasta el día de hoy no lo encuentro, salvo ciertas cosas que hago que pertenecen a esa esfera como del humor, pero, o si no, a menos que, digamos, el humor está como por fuera en la pintura. Yo puedo contar una historia de esa pintura y puedo hacer reír a alguien, pero la pintura en sí mismo no desencadena ese problema, digamos, del humor. Como los dibujos que es tan fácil, digamos, llevarlo a cabo. Eh, entonces, el humor yo creo que hay algo como una definición bastante poderosa que se presta malentendido, porque si yo ocupo el humor no es para hacer reír, sino que es para evidenciar también un problema. Una vez más, el problema de la pintura, quizás yo me apoyo con el dibujo para evidenciar este problema. Y hay una cita muy interesante que la entrega Gerard Kaczorowski, que es un pintor francés de origen polaco, que dice que el humor es la forma más refinada de la desdicha. Yo creo que si la aparición del humor acontece en toda su dimensión en la era moderna y con más fuerza aún en la edad contemporánea, es precisamente por esta carencia, por esta falta ya de encontrar que el sentido se perdió, que la imagen innovadora se agotó, hay una diversidad de cosas que están aconteciendo y por lo tanto el humor penetra en ese intersticio, digamos, de los modelos de la realidad a falta de encontrar un sentido real, digamos, a falta de encontrar la forma nueva. No nos queda otra que, en fin, estamos mal, digamos. Acontece la incertidumbre, el dolor. Por primera vez en la historia del arte moderno pasan esas cosas. Es como un poco la historia del cuerpo. A través de toda la historia siempre el cuerpo fue idealizado. En la llegada del siglo XX el cuerpo duda, el cuerpo sufriente, el cuerpo herido con la Segunda Guerra Mundial. Aparecen todas estas formas. Y yo creo que el humor es una forma más que da cuenta de una suerte como de impotencia, ¿no? De encontrar esa vida perfecta que se anhelaba con el arte. Sí, yo creo que un poco por ahí, pero en el fondo también tiene otros dispositivos. El humor, el dispositivo de la ironía, bueno, es otro asunto, digamos. Pero no sé si yo creo que algo te contesté, porque yo quiero abordar el humor cuando lleguemos a otros registros donde yo pueda, digamos, como dar ejemplos visuales digamos, que los podamos verificar con la imagen que estamos viendo.
Ok, dale. ¿Ah? No, volviendo un poco a lo que estaba diciendo anteriormente, que esta imagen que estamos viendo ahora es una pintura que yo hice a la manera richteriana, ¿no? Esto de pasar la rasqueta por encima de la espátula y una pintura que se hace sola. En el fondo, yo echo los pigmentos en la tela, ciertos colores mezclados y desparramos y queda una suerte como de pintura como se hace sola porque no es el control del pincel de la mano del artista que está haciendo la pintura, sino que es un resultado como espontáneo, un accidente, ¿no? Bueno, hago esa pintura y además sobre eso yo le saco una fotografía una vez que está acabada. Y en la fotografía de esa pintura yo la pinto. Entonces, esa también es otra característica del arte contemporáneo, una vez para confirmar que lo que vemos es una pintura que transita de esa experimentación moderna a esa experimentación contemporánea. Eh, creo que había hablado de esto, ¿no? Sí, habría hablado, pero No, no estaban todos los... Sí. Esto también es lo mismo, pero de un modo narrativo, o simbólico, o figurado. Este es un pasaje de Santiago Centro, que hoy día no existe, donde el momento que yo saqué la fotografía, que debe ser como los años 2000, el año 2000, 2002, no más allá, muestra un pasaje con todos los locales que están cerrados, que son cafés con piernas que están clausurados, salvo uno que al fondo que habían estos personajes que están allá extraños, ¿no? Y es un pasaje, un lugar que en transición a desaparecer. Heredero de la dictadura militar, todos estos cafés con piernas están ya, han pasado 20 años en democracia y esto viene, digamos, y esto viene como está en el fin, digamos, de su vida. Y hoy día ese mismo pasaje, yo años después volví al pasaje y un pasaje con una construcción donde tampoco hay nada, poco y nada, pero cambió completamente la arquitectura. Es un paisaje aún más desolado por su propia arquitectura fría. Eh, entonces yo cuando hice esta pintura me imaginaba eso, que este pasaje podía ser ese lugar de transición doloroso que hay entre la modernidad versus el arte contemporáneo, la contemporaneidad y lo postmoderno, ¿no? Que uno transita como que de ahí empezó que uno va a transitar algo mejor, pero al final ese último espacio de experiencia de la aventura del arte moderno, que venía con una suerte como de decadencia, termina y aparece este otro lugar que no es mejor, digamos. Es una figura un poco forzada, pero a mí, yo siempre me interesé en crear esa imagen con esta narrativa como decadente que es la de los cafés con piernas, ¿no? Eh, Aquí como el artista, la ficción que me imagino, el artista que a la manera del investigador, en el paisaje que encuentra un modelo, que es una pequeña jaiba chilena típica que va a intentar hacer como una serie de animales chilenos, en este caso el crustáceo, y la confirmación también me imaginaba como que esa pintura que es muy realista, pero al mismo tiempo, vista de cerca, se transforma en una suerte de abstracción. Las manchas de la caparazón de la jaiba devienen la superficie de la pintura. Un rollo más plástico, como más técnico, más puntual, ¿no? De lo que significa ver una pintura. Y esta quizás es la pintura modelo de lo que yo estaba diciendo, que me interesaría explicarla, porque aquí justo la transición se da de otra manera. Este es un modelo fotográfico, una vez más. La fotografía aquí es decisiva, o sea, hay un pintor que del realismo, con el modelo real, no podía pintar esto, ¿no? Entonces es un personaje que está saliendo del agua, es mi hijo que tiene 12 años, recuerdo donde saqué la foto en una piscina. El lugar no representa ningún riesgo, como el artista contemporáneo se lo imagina. Entonces la figura está en el momento justo que va a salir del agua, la cabeza está todavía con ese espesor que tiene el agua que lo capta la fotografía. Justo el momento de la transición, de lo que yo imaginaba sería de la modernidad a lo contemporáneo. Justo en ese instante preciso, en ese intersticio. Ahí está, yo lo capto la fotografía y es una imagen pintada. Es lo que sería como descifrar lo que realmente es, y esa es la imagen pintada que solamente se puede hacer en la contemporaneidad, en lo contemporáneo, ¿no? Por eso me gusta esta pintura. Y que es al mismo tiempo, y eso es bonito, lo concluye también, es como lo dimensiona en un espacio completo porque es figuración y abstracción al mismo tiempo. No es figuración versus abstracción. Están las dos cosas habitando el espacio de la pintura, de la superficie de la pintura. La abstracción, figuración y el espacio de la transición, ¿no? La figura que emerge, que emerge a otra dimensión que no sabemos cuál es, ¿no? Es mejor estar debajo del agua, salir a la superficie, en fin, y ahí viene el relato de ficción.
Eso. ¿Alguna pregunta? Yo tengo algunas preguntas. Bueno, primero esto que tú decías lo que tú decías a propósito de la pintura de la jaiba, de estas dos miradas, ¿cierto? De cómo a una cierta distancia se arma la imagen realista, con un realismo así retiniano, Sí. ¿cierto? Pero al mirarla de cerca, son manchas más bien abstractas que están sobre la superficie. Eso eh, puede parecer como contemporáneo, pero en realidad es lo que hace cualquier buen realismo, ¿no? Es como desde Velázquez para adelante, que es Sí. ofrecerte esas dos miradas, o sea que efectivamente la pintura a una cierta distancia tenga un realismo de definición casi fotográfica, y al acercarse tú te encuentres con que hay otra, otra lectura posible de la pintura a partir de una realidad distinta, que es la realidad de las manchas sobre la superficie. O Por sea, cierto. creo que no es solo que sea contemporáneo, sino que es parte del buen realismo trabajado como algo que no se lee de una sola manera y de una sola vez, sino que tiene capas distintas, tanto de pintura, de definición y de lectura. Ujú. Esa era como una observación a propósito de esta pintura. Completamente de acuerdo, sí, 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 completamente de acuerdo. Y agregar quizás que es cierto, que yo creo que hoy día, yo creo que eso es válido, lo que tú, el comentario que hacías, por supuesto, uno lo encuentra en toda la buena pintura de todos los tiempos, digamos, esa Sí, relación del cerca y del lejos y que cuando uno se acerca a una buena pintura descubre la mancha, ¿no? Como decía Daniel Aragas, descubre, un historiador francés, descubre como la catástrofe, en el fondo es la materia la que está ahí, como que uno descubre el fenómeno del placer de lejos y de cerca el goce de la materialidad. Que yo lo voy a abordar de otra claro. manera más adelante como humor, pero ciertamente. Y lo que yo quizás como quería decir aquí, que eso mismo, esa misma propiedad que tenía el autor de la antigüedad, aquí está dado a partir de esa transición que tiene que ver, mediado por la imagen fotográfica, que quizás en la imagen fotográfica es mucho más severa, porque uno al ampliar la imagen no ve la mancha, uno ve como una especie como que se va, digamos, se va esparciendo como la molécula de la fotografía y, y permanece, digamos, la figura. Y entonces uno desconstruye de algún modo ese modelo, ¿no? Como que lo pervierte, por así decirlo, tratando de que esa imagen permanezca, pero esta es transformado hacia la pintura. Yo creo que en ese sentido, quizás un poco es el proceso del distinto, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Así que buena aseveración. Ahora, otra pregunta que quizá más adelante va a ser más pertinente, pero para que la tengas en cuenta. Hay imágenes tuyas, como bueno, como esta de la jaiba, o los paisajes, o esta misma imagen de un espacio interior, que son muy seductoras. Aunque no sean bellas, son muy seductoras, te plantean una atmósfera y a veces una belleza, así lisa y llanamente, como esa belleza naturalista del cangrejo. Y hay otras tuyas que tú has trabajado, que lo podíamos ver en esa pintura abstracta, y es mucho más notorio en las otras, esos cuerpos enfermos, que lo que produce es como la reacción contraria, es como una repulsión. Mm. Entonces está este efecto tuyo en las pinturas de seducción y repulsión, a veces manejado en unas imágenes y otras en otras, y generalmente están mezcladas. Sí. Entonces, al momento de mostrarse, cuál es ¿cómo manejas eso? O sea, ¿cuándo seducir, cuándo repeler? Mm. O sea, ¿cómo explicar, digamos? Ahí sí que me agarraste de nuevo mal parado, porque yo nunca pensaba en el tema de la seducción, que curiosamente como que no, yo nunca he pensado la relación, el trabajo que uno hace, digamos, pensando que en el fondo yo estoy pensando en el espectador. Creo que es como un error, porque cuando yo pienso en seducir es porque estoy pensando en la mirada del otro. La verdad es que no. Primero que nada estoy solucionando un problema que ocurre en esos modelos que yo elegí y por qué los elegí. Ahora yo reconozco que tengo un cierto gusto por esa cosa repulsiva. Sí, eso sí, pero una cosa propia mía, no es porque yo quiera hacerle daño a otro o provocarlo. Yo creo que ese tema de la provocación creo que en el arte no existe. Yo creo que hay un malentendido enorme cuando uno intenta, digamos, en esa estética de la repulsión, que también es propio del arte contemporáneo con muchas otras estéticas o estrategias, digamos,
que ocupan esta mirada que es como distante, ¿no? Que es deliberado. Si yo hago algo repulsivo es porque es deliberado, porque quiero pretender lograr algo. Yo creo que hay malentendido, porque yo pienso que la provocación, por ejemplo, no existe en el arte, y si sea como mal apropiado en el presente, yo creo que la palabra sería alteridad o transgresión, que es distinto, que es como un concepto que viene como a reformular esa estética de la belleza versus la estética de una aberración o de la repulsión, como dices tú. Pero yo creo con una intención que es como, de algún modo, como honesta, porque lo que yo decía al comienzo, el mundo cambió, esa estética de la belleza ya no es tal y existen otras maneras de percibir el arte. El hombre se cuestionó a comienzos del siglo XX la existencia de Dios, el hombre queda solo, digamos, el hombre aparece, empieza a sufrir, empieza un estado como de incertidumbre, el hombre duda, el hombre juega, perdón, no quiere decir el hombre, el cuerpo, perdón, porque el hombre y la mujer, el cuerpo del ser empieza a dudar, ¿no? Yo creo que ese cuerpo del ser y del artista se refleja en la pintura, en el trabajo. Yo creo que esas estéticas que aparecen no son deliberadas, aunque también lo pueden ser, en la medida que cuando acontece esta distanciación, ¿no? Que hablamos al comienzo. Pero yo pienso que es simplemente una necesidad del artista de plantearse en estos distintos como planos. Y si eso acontece, yo creo que ya es un tema que tiene que resolver también el espectador, porque yo creo que el artista no se puede hacer cargo de esa parte, digamos, si es que produce esa repulsión, ¿no? Yo creo que hay otra cosa, el seducir o el repeler o provocar con algo, creo que no es algo propio del arte, y si lo es un malentendido, pienso yo. Aquí esta figura, por ejemplo, yo creo que son las figuras que ironizan más. Yo quería hacer un pequeño paréntesis cuando yo estaba hablando del hombre que late, me refería como al ser, al cuerpo, ¿eh? Porque como que nada que ver en realidad hoy día es un sentido mucho más plural de referirse, digamos, al ser artista. Bueno, no hablé nunca de la imagen que tenía puesta ahí, porque La Paz una pregunta muy extraña que me dejó mal. Pero me Te parece bien agarró la porque ola. en todo caso, era una pintura irónica, pero donde no se puede observar esa ironía bajo ningún punto de vista. Esta es una pintura que pertenece a una imagen que yo tomé en una residencia. Entonces, hay momentos que cuando llego a la residencia, tengo las cosas puestas arriba de la cama, entonces es un lugar bien extraño. Y que en ese momento no me sentía muy bien al llegar, como no sé, cuando uno es joven y va a una residencia, uno se siente súper cómodo porque va a estar con otros artistas, como que está en esa dimensión de que todo lo nuevo, que rico, el carrete, la weá. Y yo no estaba en ese lugar para eso. Yo quería ir a un lugar para trabajar, para estar bien. Y ya cuando llegué me sentía incómodo. Creo que eso le pasa de cierta edad hacia arriba, ¿eh? Yo lo reconozco. Sí. Entonces, este lugar me produjo una extrañeza, me produjo una incomodidad. Tomo esta fotografía y más tarde, meses más tarde, digamos, o un año después, yo la pinto. Y trato de evidenciar esa atmósfera que tenía ese lugar y las pesadillas que me produjo también en la noche. Entonces aparece un personaje que es como un demonio que está hacia al lado del armario, ¿no? No sé si logran percibirlo. Entonces tiene esa extrañeza de esa narrativa que una vez más aparece, digamos, y esta posibilidad que uno puede hacerlo, ¿no? Que es Es como David Lynch. Es como tiene una algo de escena de eso, David Lynch, tiene esa ¿no? estética, la estética lynchiana, sí, absolutamente. Bizarro, sí. Y bizarro total. Así que refiere un poco a eso, pero debo decir que después ese lugar me fue muy grato, ¿ah? Esto es como el momento del inicio, esa cosa que acontece, ¿no? Que la imagen lo refleja y que yo quería dar cuenta de ello. Versus otra imagen absolutamente fría y brutal, porque estas son las imágenes encontradas en internet, porque no todas las fotos son propiedad del artista, que es una parte que es interesante. Todas esas fotos propiedad del artista de algún modo tienen como una historia afectiva. Hay algo que pasa que uno controla, que uno logra transmitir ese afecto, versus las imágenes frías que uno encuentra en internet, como estas, por ejemplo, relativas a la pandemia. Eh, que donde hay poco y nada que decir. Yo a veces pienso como aquí pasa algo muy extraño en esta imagen porque a mucha gente yo creo que le gusta por
esta suerte como de virtuosidad que hay, pero aquí pasa lo que tú decías, que tiene que ver con la mancha, con, digamos, que de lejos uno ve la pintura y se ve más fotográfica, uno se acerca y observa la mancha y el trazo, que es lo que me interesa, esto de confirmar que lo que vemos, antes que nada, es una pintura, ¿no? Que viene la imagen fotográfica y toda esa narratividad que yo le agrego. Pero a mí lo que me interesaba aquí, que es un trabajo que yo hice con anterioridad, que son las líneas que aparecen, que se ven aquí encima de la superficie de la pintura, que es para confirmar precisamente eso, de que lo que vemos es una pintura, que es un plano, donde yo puedo intervenir de otra manera también, dejando el trazo de la pintura, aquí en el papel de la persona que está viendo, está investigando. Lo que cuenta la pintura, igual hay una alteración, hay una alteridad en la pintura, que es el fenómeno de este bicho que está aquí, que es el murciélago, que se supone que es el murciélago que transmitía el virus, en fin, todo ese rollo. Entonces son unos científicos que están examinando, aparentemente, o son unos profesores, digamos, que están examinando a un ser extraño que está ahí, digamos, un cuerpo, y tratando de definir qué es lo que van a hacer, digamos, frente a eso. Esa es como la narrativa como un poco como obvia y absurda, y lo que da cuenta la pintura, digamos, como relato pictórico. Y quizás de pronto no hay más, ¿no? Es una cosa como fría, deliberada, que viene de internet. Esa imagen, yo creo, un poco dura también, ¿no? Y de ese mar de imágenes que te ofrece internet, porque elegir una imagen que tú tomaste, ya hay una intención previa. Al elegir la imagen de internet, ¿qué es lo que guía tu elección? Porque, por ejemplo, Borremans, que tiene ese documental que se llama Cuchillo en el Ojo, porque el tipo lo que dice es que a él le interesan las mujeres, las imágenes que son como un cuchillo en el ojo, o sea, que pinchan el ojo. Me imagino que cuando tú te enfrentas a estas imágenes hay algunas que efectivamente te funcionan de esa manera, como un cuchillo en el ojo, y que a lo mejor hacen que tú las elijas. Cambié de imagen porque es lo mismo, ¿eh? Pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Eh, yo, puede ser que se parecía la metáfora sea tenga que ver con lo frío. A mí me interesa como una suerte como de frialdad que transmite la imagen, esa imagen que en el fondo es un lugar común, pero que al mismo tiempo que transmite una forma. Cuchillo en el ojo es como, sí, yo entiendo la figura, pero quizás pienso que tiene que ver más con la frialdad de la imagen versus los aspectos de la imagen que hace el propio fotógrafo, ¿no? Que hace. Y es como si la pintura la animara, como que le insuflara algo. Claro, uno busca en internet, yo he sacado muchos paisajes inclusive, pero siempre pasa algo, esa cosa como impersonal, pero quizás la característica que a mí me resulta más atractiva es precisamente como es el proceso de encontrar la imagen en internet que me hace sentir, digamos, de algún modo que viene a confirmar que eso que vemos tiene que ver con la imagen contemporánea. Que es posible solamente en este circuito del presente encontrarla ahí, en ese lugar. Yo tengo un banco de datos en internet donde uno puede seleccionar miles de imágenes. En general yo las guardo, tengo una carpeta donde digo imágenes que tienen esa proveniencia versus mi propio banco de datos son las imágenes personales, ¿no? Yo creo que en ese banco de datos esas imágenes tienen igual algo que uno se siente identificado, que creo que no es algo necesariamente malo. Y creo que la contratación de ese universo es completamente nuevo. Las imágenes de internet creo que son frías, son un cuchillo en el ojo, pero al mismo tiempo son parte del documento, del archivo que hoy día trabajamos, los artistas que trabajan con el documento y el archivo, de sentir que esa imagen les proporciona un sentido que es propio de la necesidad del artista, digamos, para intervenirlas, para producir esa imagen que él quiere hacer. Yo creo que tiene que ver también, todas estas imágenes cuando uno las saca de internet también de algún modo están manipuladas, están producidas, están encuadradas, uno le hizo esto, le hizo lo otro, en fin, y finalmente la transfiguró y hasta que la pintó y la transformó en esa cosa pictórica que la hace de algún modo un poco más cálida. Pero no va más allá, en este caso la pintura que yo tengo aquí es una imagen que saco de internet, es la posición, digamos, del fotógrafo, no, imposible que voy a hacer yo, porque este es un lugar que uno puede estar como habitante, ¿no? En el espacio,
y está intervenida con un graffiti, con grafitis que también sufren una suerte de perversión porque no existen. Son grafitis que son inventados en la imagen pintada. No es el grafiti real, sino que la necesidad de inventar un grafiti que también no existe en ninguna parte, porque esos tipos de grafitis tampoco se hacen. Nadie hace grafitis como de lo que es, en las siglas de, todos de todos los momentos, digamos, que uno puede contratar en la corrupción, ¿no? La corrupción que ya sabemos del Mopgate, en fin, de un montón de eventos que han ocurrido, digamos, en el Chile actual, ¿no? Que dan cuenta de un espacio, de un lugar, de un imaginario sórdido. Lo encontramos en esta carretera que también refleja, da cuenta de esa frialdad, de ese lugar que es inhabitable, que no es posible de habitar, que el ser no transcurre por ahí, sino que pasan supuestamente los autos a 1000 por hora, con destinos inciertos. Entonces está ese lugar arquitectónico que da cuenta también de un espacio urbano, de la arquitectura. Está todo eso, digamos, presente en esa frialdad de la imagen. ¿Cómo se llama esta pintura, Álvaro? El autodidacta. Está rayado, de hecho, ahí. Está firmado en el propio muro. Como ¿Me quemó el tema? la visión del artista, como que se identifica con estos lugares fríos, ¿no? Que también es posible, digamos. Y bueno, un poco eso. Y lo otro que aparece aquí también, que a mí me interesaba mucho como exploración plástica, que son estas líneas que están, las líneas de la propia imagen, ¿no? De la representación, del propio espacio real, digamos, versus las líneas que vienen a confirmar que lo que estamos viendo es una superficie pintada. Estas líneas que están hechas encima de la pintura, sobre la imagen. Esas dos, la pintura y la imagen fotográfica, o la imagen que viene de la fotografía, conviven, ¿no? Y no hay ningún problema con eso. Entonces hay como una serie como de cosas que se mezclan, ¿no? Hay unas escaleras, todas estas cosas están inventadas, esto no está en la imagen, yo le pongo como una suerte como de situaciones agregadas a la imagen fotográfica que hace que se transforme en otra cosa, en otra imagen. ¿Qué es eso que me interesa? Lo que yo decía al comienzo, que esa imagen fotográfica en realidad mute hacia lo que nosotros podemos considerar una pintura. Ahí está la misma imagen, la misma pintura, pero ya conviviendo con otras pinturas. Y aquí pasamos a la historia como del tema de la fragmentación del trabajo plástico, que es un tema que a mí me ha abordado. Aquí estamos viendo quizás el último trabajo que yo hice, porque generalmente mis trabajos tenían que ver con dibujo y pintura en unos formatos más pequeños. No es lo mío, no es lo mío pintar formatos grandes, nunca lo ha sido, y yo creo que a veces los recursos pervierten al artista, ¿no? Así como los cineastas cuando parten al comienzo haciendo películas con muy poco presupuesto, son las mejores películas. Y ya cuando tienen como 50, 60 años y son famosos y tienen un presupuesto gigante, hacen puras porquerías. Bueno, quizás pasa un poco algo aquí en esto, no lo sé. Pero, pero este es un proyecto enorme que se llama el proyecto del autodidacta. La imagen como la imagen pintada, digamos, propuesto como una contraimagen. ¿Qué puede la pintura hoy día en el espacio, digamos, del territorio de Chile, como un paisaje, como un nuevo paisaje? ¿Es posible seguir pintando? Todavía todo un cuestionamiento. Entonces, como un artista, yo hago una especie como de relato de ficción, va a ir, digamos, en este itinerario encontrando imágenes en internet, sobre todo, y imágenes también de mi archivo personal, para crear una suerte de itinerario de paisaje chileno, el paisaje chileno contemporáneo. ¿Cuál sería este? Entonces, la diversidad es infinita, hay una diversidad que se propone, el espacio urbano. Esta es una fotografía que, bueno, y entonces aparecen distintos escenarios, algunos muy terribles, los lugares, los sitios de Riazo, los lugares donde está un lugar en la playa que aparentemente podría ser muy bello y sin embargo un paisaje urbano muy típico, la trama de las mallas que hacen referencia a la pintura, ¿no? Eh, donde aquí intercede una vez más lo que yo decía de la pintura, la pintura que quiere ser pintura antes que fotografía. Entonces está todo esa eterna lucha entre la pintura y la fotografía, que a mí me gusta mucho, digamos, porque es como una relación
de amor y odio, ¿no? Porque siempre la fotografía al parecer informa mucho mejor, sobre todo hoy día que es un relevo importante. O sea, la pintura dejó de ser importante porque la fotografía está ahí presente e informa sobre todo, ¿no? Aquí hay una pintura que se llama La autodidacta, que también está aquí el problema de la reja, que es una suerte como de autorretrato, ¿no? Aquí quizá hay un humor refinado que permítame, da cuenta de esa desdicha, el artista como acorralada, ¿no? En la Feria Universal de París. Esta es una fotografía que yo hice cuando vivía en París, y está esta suerte que no es una piedra, no es una roca de granito, sino que es un sedimento que muta con el espacio, con el aire. Entonces, la última vez que me encontré con esta piedra, que fue hace poco tiempo, el año pasado, estaba hecha un desastre, porque esta piedra la sacaron del bosque de Fontainebleau, y en ese momento que la trajeron ahí a París, estaba impecable porque el oxígeno, porque el aire del bosque la mantenía muy bien. Pasó años en ese espacio, al aire en París, que igual en París hay contaminación, y se transformó en una asquerosidad. Eso es lo que vi el año pasado. Bueno, en todo caso, esta piedra de algún modo era como una suerte como de metáfora de lo que sería el artista contemporáneo. Pero quizás el artista contemporáneo sudamericano que va a París en busca, digamos, de un éxito que ya hace mucho rato debería ir a Estados Unidos o a cualquier otra parte, pero no a París, ¿no? Entonces, como es una cosa ultra decadente. Entonces, está el Museo de Historia Natural atrás, donde podría haber estado, digamos, como un lugar como de privilegio, no, sin embargo, está afuera, en el frío, enrejado, ¿no? Esa es la posición desde donde mira, donde podría mirar, como sin perspectiva. Toda esa narrativa, bueno, en fin. Y esa piedra extraña, porque yo estoy contando la historia, pero cuando uno ve esta pintura, uno no entiende mucho de qué se trata, porque ve como una cosa que es como una mezcla de animal, ¿no? De roca, de sedimento, y que está con esa reja. Hay una firma que está aquí como a la manera de los pintores, ahí está, también la firma en un sticker, ¿no? Esa es como la narrativa también un poco fantasiosa y como aburrida también de los artistas que practican la pintura, ¿no? Yo mismo me río de eso porque me doy cuenta que es un fastidio. Bueno, aquí volvemos otra vez a la fragmentación. Aquí la fragmentación no opera tan bien, ¿eh? Perdón que siga la pregunta, pero era para retomar lo que estaba diciendo anteriormente, porque aquí está una suerte como de exposición de una suerte de un gabinete de la colección de un artista que como que pone toda la carrera a la parrilla, así figurando esta historia como de la pintura, de la gran pintura. Entonces hay como 200 pinturas que están señalizadas, montadas en un propio muro, en un muro, a lo largo de una suerte de línea que se configura como un mapa chileno, como todo el mapa, todo el territorio chileno está aquí, toda la pintura chilena está aquí puesta, ¿no? Yo creo que esta manera de querer informar sobre el mundo, ¿no? Que es una característica de un cierto tipo de arte del presente, produce una suerte como de ceguera. O sea, al final, por tanta cosa, tanta información que hay pictórica, uno al final no ve nada. Yo creo que eso es deliberado también, pero al mismo tiempo una desgracia, a propósito del humor, ¿no? Esa es la forma más refinada de la dicha. Yo creo que efectivamente pasa eso, acontece esa experiencia que uno está mirando de lejos, está mirando de cerca, pero al final es una exposición que es imposible ver todas las pinturas. Algunas de ellas están tan altas que tampoco están puestas ahí para no ser vistas, cosa que es como una contradicción y una paradoja, pero que es bonito pensarla también en el presente contemporáneo de esta cosa que es inalcanzable, ¿no? O sea, la Bueno, cantidad de realidades. como los salones de pintura, que también ponían unas pinturas a una altura que uno dice, pero ¿y cómo veían eso? No, era solamente para marcar presencia. Sí, sí, claro. Pero hay una colección, es como uno lo entiende, porque eso es parte como de una historia, del coleccionista que va poco a poco en su vida coleccionando. Esta es una cosa que uno la produce de esta manera, ¿no? Como que arma el proyecto para que funcione así. Entonces, como está esa cosa distanciada que tiene el arte contemporáneo, como que uno se distancia frente a uno reflexiona sobre esa imagen, uno reflexiona sobre esos problemas, entonces uno los pone tal cual, los hace como habitar, como produce esa realidad. Una piedra en el camino, esta es parte de una pintura que no sé por qué está aquí, se me cayó. Está Se te aquí coló. para evidenciar quizás la superficie, una vez más, esta narrativa del paisaje chileno, una piedra que se cae, en fin, digamos, porque hay un terremoto, porque en el fondo se nos vino o quizás esa piedra la puso alguien ahí, no sé, nuestros amigos del... Álvaro,
¿sí? esta gráfica que pones tú como para delatar la superficie del cuadro, ¿es algo que pones sobre la pintura terminada de abajo o es parte, se mezcla con lo que hay abajo? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es parte? No, no entendí, perdón, no entendí la pregunta. Tú Repita. pones esta gráfica sobre la imagen del paisaje y la roca, ¿cierto? Esta gráfica de líneas. Ah, la pintura, Con, sí. claro, sí. Ya. Esa gráfica, tú la pones sobre la imagen final ya terminada, es una especie de arruinar la imagen. O sea, funciona como en ese sentido, En el caso como, final, ¿por qué le hizo? sí, es para Tú mejorar la estás, imagen. claro, tú estás delatando la superficie del cuadro, entiendo que Sí, esa es la eso, esa es la intención. operación. Sí, esa es la Sí, operación, sin duda, pero sí. es como, chuta, la pintura le quedó súper bonita, preciosa, la Embarré. piedra increíble, y esa gráfica, tú dices, no hay riesgo, pero sí hay un riesgo, porque en el fondo tú estás interviniendo esa pintura que está tan bien lograda con una gráfica para delatar la superficie del cuadro. Claro, pero, Eh, sí, sí. No, lo que te preguntaba, ¿cómo es la operación? ¿Tú haces la pintura, la roca, todo terminado y luego sobre eso intervienes con esa gráfica? sí, sí. Generalmente sí, es así, es como al final. Pero a veces hay otras cosas que hago entre medio también, pero yo creo que además que queda evidente, digamos, como que tiene un recorrido que uno lo puede evidenciar porque está encima. Es una pintura que está encima de la otra pintura, ¿no? Que tú le llamas gráfica. Pero ¿qué es pintura? Pero que Alba inclusive se mimetiza, de algún modo, no está puesta en lote, ¿ah? Es una pintura que está como mimetizada con el color, ya sea como el color de la ruta, ¿viste? Tiene los colores azules, versus que uno entra aquí y tiene el color de la piedra, como que no es Por tan... eso por eso Sí, me ah, entraba las la líneas duda. también son coincidentes con las líneas verticales y horizontales del propio soporte. Yo creo que la mejora, porque en el fondo el realismo ya ha sido tan bien hecho a través de la historia de la pintura, entonces yo como que en el fondo eh, ese echar a perder, por así que puede ser, que se puede entender así, ¿no? Es como para mejorar la pintura, digamos. Quizás como, eh, para mí por lo menos, es una exploración, una investigación plástica que acontece en ese espacio de la superficie de la pintura y yo creo que efectivamente no hay ningún riesgo, precisamente porque ya todo otro ya fue solucionado. Entonces aquí es como una pequeña, es como casi un ejercicio. Entonces no hay riesgo alguno, yo creo que el riesgo ya aconteció. Lo que sí uno puede proponerse es que uno mima el riesgo, eso sí, yo creo que de todas maneras, es como que uno juega que está arriesgando, pero el riesgo no hay, de verdad no lo hay. O sea, lo peor que me puede pasar es que eche a perder la pintura, pero ahí no importa, digamos. Hago otra. Hacemos otra. Esta es una piedra. Hago de las piedras que también están pintadas como solamente el modelo de la piedra, ¿no? Que la encuentro. Esta podría haberla tenido, pero prefería buscarla en internet. Hay como todo ese proceso también de exploración, como de proponerse como trabajos, de encontrar todos los minerales, todas las piedras, y yo la hago pasar por una piedra chilena, pero seguramente es una piedra que es de otro lugar del mundo, pero como las piedras son todas iguales, yo soy el especialista como que juego en la ficción de que la piedra puede ser, digamos, puede ser del territorio chileno, y quizás lo es. No me importaba tanto como el trabajo de la materialidad de la piedra. Una piedra en un formato pequeño, y estamos viendo ahí eso, que está recortado, que el fondo es blanco, es neutro, y solamente vemos el modelo. Creo que eso también es una característica de la pintura porque no tiene un fondo, no tiene un relato, no hay narrativa, aparece solamente el modelo, como si fuera la exposición de una piedra en el Museo de Historia Natural, ¿no? Igual que esta, lo mismo. La investigación plástica también acontece en esa superficie, pero está recortado, entonces está presentado como modelo, entonces es como pintura una vez más, abstracción versus figuración. Pero la pintura, estos nombres estas pinturas tenían nombre, este creo que se llamaba Codelco, porque tiene ese sulfato cobre, y toda una historia, una ironía que acontecía, digamos, con la pintura, y para bajarle también el perfil a esa pintura seria, ¿no? Tenía estos nombres. Entonces, esto tiene que ver con la exposición del autodidacta en el MAVI. Entonces, una colección de moluscos que pertenecen a, a ese itinerario del mundo animal chileno. Una infinidad y que se pueden proponer como objetos plásticos. O sea, aquí están puestos ya esa investigación del artista como
de pacotilla, que puede informar sobre el mundo, que puede ser, puede tener múltiples maneras de ver el mundo e informar, que no es lo que yo decía, que no es uno, sino que varios, tiene esta capacidad de liberar de maneras de hacer, ¿no? Y de informar, y de mostrar, y de pintar, cualquier cosa, inclusive esto. O sea, ya ni siquiera aquí no es la fotografía que yo saqué ni que encontré en internet, sino que es una enciclopedia. Es la manera como también de ver el mundo, que también entonces esa posibilidad que se abre, una vez más pinto ese lugar que puede ser el territorio chileno, visto como un corte, ¿no? Como una manera pedagógica del, que uno encuentra en los diccionarios, esas ilustraciones, que son muy bonitas, que desde chico uno le podía hacer ese sentido, como, y que al mismo tiempo una pintura que también se puede proponer como una escultura. La pintura muta hacia esos espacios, usted tiene esa posibilidad de ser como un proyecto de escultura, y que podría hacerlo muy bonito, pero toda esa ficción, ese relato que está ahí aconteciendo en el presente del espacio pictórico. Nocturna de Chile se llama este, una mariposa que yo encontré. Esto hay una narrativa que quizás puede ser fome, pero el proceso de cómo la llego a pintar es interesante, porque en el fondo es una mariposa nocturna, no me acuerdo el nombre, que es famosa chilena, que son las mariposas más hermosas chilenas que hay. La encontré una mañana, a las 7 de la mañana cuando salí a caminar, me encuentro que está viva todavía. La guardo, la llevo a mi taller y se muere. Estaba en el proceso ya estaba moribunda, ¿no? Vivían tan pocos estos animales, entonces yo la guardo en una cajita y pasan años que está en esa cajita. Yo vuelvo alguna vez a abrir esa cajita, me acuerdo de esta mariposa, la veo, está impecable, está igual, pero ya sabía si le habían comido los extremos se la habían desintegrado de su ala. Y decido sacar una fotografía. Tengo el modelo real ahí y sin embargo prefiero sacar una fotografía y pintarla, ¿no? Como la investigación más clínica de lo que podría ser esta pintura. No me basta, porque además que con la fotografía hay una comodidad, digamos, del espacio digital, del espacio que me ofrece la pantalla del computador. Yo puedo ampliar, puedo ver todo el detalle con esa cámara que puedo sacar con una buena definición, versus el real que hubiera necesitado una lupa. Es toda esa incomodidad, digamos, del artista, digamos, del pasado que trabajaba en ese verdadero riesgo, ¿no? Que se aventuraba a investigar. Lo mismo para esta planta también. Una planta de marihuana que yo tenía en el departamento, o sea, en una ventana natural, nunca, revelé una información que no debería haber sido, pero da lo mismo. No era para mí. Quería hacer aceite para hacer masaje. Bueno, es exactamente la misma historia que la polilla, entonces pues, se llama pintura sativa, ¿no? Aludiendo a las propiedades de la planta. Todo esto lo conocen, ese animal que es escultura, digamos, que es una escultura El horrible, milodón. ¿no? Claro, el mitodón, y que es escultura, y no sabemos si es una escultura, entonces la pintura que deviene escultura, una vez más la producción de la imagen, esta imagen que está en la fotografía, como, también saca como reventada, Con flash. sí, una plaza de viña, un árbol, cualquiera, también la investigación que explora esta doble cosa, pero si uno se acerca, uno ve la pintura, es lo que me interesaba a mí, los trazos acá versus estos trazos aquí, que se funden, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Aquí estamos hablando de un procedimiento súper tradicional, ¿eh? Me vuelvo a decir lo que decías tú, digamos, de los pintores antiguos también, que abordaban de esta misma manera. La diferencia está aquí en los trazos que están sobre la superficie de la pintura, como para confirmar que eso es, como que no hay, la representación ¿no? Es un plano finalmente. Álvaro, te puedo hacer una pregunta técnica. Yo sé que tú trabajas con acrílico y que te resulta más cómodo trabajar con acrílico. Sí. ¿Hay algo en el acrílico que aporta esto que te interesa que aparezca en la imagen? Que aporta en El relación a mismo material, el acrílico, a la contemporaneidad de la imagen, ¿o es solo que te resulta más cómodo y más fluido trabajar con el acrílico? eh, así como específicamente, yo creo que hay muchas cosas que son diferentes. Yo creo que el acrílico efectivamente
es la pintura del presente en el sentido que se hace ahora, o sea, es como una contratación absoluta, ¿no? Pero creo que el acrílico aporta en términos quizás de diversidad del pigmento, se altera menos, es más fácil trabajarlo, es más rápido. Más fácil no, me equivoco, yo creo que es más fácil el óleo, pero eso ya es una cuestión de discutir como de puntos de vista. Pero sí es mucho más rápido. Da soluciones que son completamente distintas, pero yo creo que tiene que ver con la velocidad del tiempo. Yo siempre he pintado rápido, nunca me he quedado pegado a una pintura versus quizás el óleo permite ese tiempo que es distinto, que tiene que ver con el tiempo de la pintura antigua, o sea, Sí, completamente. Yo creo que hoy día, en el presente contemporáneo, o sea, todo va mucho más rápido. Yo creo que no es una cosa deliberada que estoy haciendo, pero efectivamente me funciona así. Yo no me puedo quedar pegado a una pintura un mes, aunque he tratado de hacerlo, digamos, pero sobre todo en los grandes formatos, pero como mis formatos siempre son pequeños, entonces yo resuelvo. Yo creo que todos los pintores, inclusive hoy día los pintores que pintan con óleo, como Borremans, sus pinturas son muy rápidas también, ¿eh? Él dice que máximo 2 sesiones, 2 capas y se acabó. Nunca una. En cambio aquí hay muchas más, lo que pasa es que el acrílico te lo permite muy rápido, llevar varias capas con mucha textura, versus que el óleo tendría que esperar mucho tiempo. claro. Y se puede contestar. Eso. Bueno, y aquí estoy, aquí pasamos a lo que yo quería decir antes. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien o no? ¿O Sí, queremos ir más rápido? no, Aquí hay está una bien. parte como bien interesante a propósito que tiene que ver ya con la ficción y con el tema de la fragmentación. O sea, cómo hoy día, creo que esto quizás es más pertinente, pensando como un ejercicio contemporáneo, una pintura que es instalativa, una pintura que se plantea mucho más como un proceso de investigación en relación a a su capacidad de expansión que puede tener en un muro, en la galería, que se puede ser vista efectivamente desde lejos, en esta sumatoria de miles de dibujos y pequeñas pinturas. Lo que nosotros vemos de lejos, lo que yo intentaba mostrar, era una gran pintura, pero una gran pintura fragmentada, o sea, una producción plástica llevada al muro, abordando la esquina, ¿no? Que se plantea como casi como una mancha, pixelada, podríamos decir, como uno quisiera verlo, pero esa sumatoria. Y entonces de lejos siempre va a ser una abstracción, y si nos acercamos encontramos esta catástrofe de los microrelatos, de una diversidad de temas los más variados posibles, desde abordando las cosas más insólitas, digamos. Desde el mundo vegetal, animal, pasando por las cosas tradicionales de un dibujo técnico, hasta las aberraciones más grandes, digamos. Todo siempre pensando en eso, en el tema de la pintura, de cómo el artista contemporáneo está en escena y qué es lo que puede decir. Y en ese sentido que esta pintura se plantea eso. La pintura hoy día puede decir algo, es capaz de plantearse de otra manera. Entonces yo imaginaba en este relato que tenía que ver aquí un poco pasa con la trayectoria que hace un artista cuando lleva un proyecto a otra parte. Esta es una fotografía de un lugar muy grande, un centro de arte contemporáneo en Londres, en el marco de una exposición que se llama Tectonic Shift, que fueron varios artistas chilenos. Yo también fui invitado. Posteriormente esta pintura se compró, se vendió. Pero no se vendió a un inglés, se vendió a Juanito Ayerul, que estuvo allá y la compró. Siempre como que el mundo chico, ¿no? Pero había toda una estrategia ahí comercial bien interesante que ocurrió, como, en fin, ya. Otro tema, ese digamos que más... Pero lo que pasa aquí entonces, volviendo al tema de la sala, de un espacio inmenso, con, a mí siempre me ha resultado muy cómodo, y yo lo he conversado con otros colegas, con otros artistas, de que mi obra está relacionada con el espacio donde yo vivo o cómo yo puedo interactuar con ese trabajo, interactuar. Mis espacios de taller siempre han sido muy pequeños, por lo tanto yo tenía que inventarme una forma de desplegar una pintura que yo quería decir que era muy grande, pero no podía hacer de otra forma más que trabajando con estos espacios. Entonces, de alguna está determinada esa pintura. Yo creo que todos los trabajos de todos los artistas en alguna parte están determinadas por el lugar donde se desempeña. Y eso es curioso, puede ser que pueda ser odioso decirlo, pero esto ya está dicho desde el protagonista de Dostoyevsky, Kafelnikov, que dice que está determinado por el espacio donde él vive y por eso está tan mal y por eso va a ser las brutalidades que hizo, digamos. Después hay un artista, el mismo que yo citaba anteriormente, que se llama Gerard Kasiorowski, que él dice, digamos, le preguntan que por qué hizo esa serie de flores tan horribles, estos potes, una serie gigantesca, interminable de naturalezas muertas, y él dice que, bueno, porque él tenía en su taller una acumulación de estos papeles y tenía que hacer algo con esos papeles. Entonces el argumento es como
parece como muy obvio, muy malo, pero finalmente es muy real también. A mí me producía mucho placer este dispositivo de la fragmentación también, porque me permitía viajar a cualquier parte con una maletita chica, con un blog, y yo llevaba todas mis cosas. Y yo llegaba a alguna parte y desplegaba este muro gigantesco, ¿no? De 1000 cosas. Versus otros artistas que tenían que trasladar, por ejemplo, una escultura, o que tenían que trasladar una obra con un lienzo gigantesco, tenían que desmontarlo, en fin, toda esa historia del problema del traslado, del problema de la conservación, del problema. Yo entonces, inclusive, mis pinturas, algunas de ellas, muchas de ellas, yo pinto sobre papel, también para evitarme ese problema, pero eso al inicio, pero finalmente uno se acostumbra a ese problema y hace que esa obra no pueda ser de otra manera más que esa. A mí me hace sentido pintar sobre papel, pero me imagino que al origen el problema era ese, un problema práctico. Yo creo que eso le pasa a todos los artistas. Es como una especie de revelación, es así nomás. Pero entonces, bueno, volviendo al tema del contenido de la obra, eso es lo que yo decía, lo que les explicaba. Esta producción, digamos, de la fragmentación, de informar sobre el mundo desde un punto de vista, o desde dos, al final desde 10 puntos de vista, como si yo fuera el artista que trabaja desde la botánica, el artista que trabaja desde como el arqueólogo, en fin, el artista que es artista, y en fin, todo. Entonces aparece esta visión de lejos, que finalmente es tanta la información que se entrega que no me permite ver nada, ¿no? Y al mismo tiempo existen esas dos posibilidades que pertenecen a la historia de la pintura, que es muy bonita, que de lejos el placer de observar esto como un objeto plástico, maravillarse como si fuera un paisaje, bienvenido sea, la belleza está ahí, en esa posición de lejos, y de cerca encontrar esos microrelatos, pero esos microrelatos va a ser, no sé, la experiencia de un lugar al otro, acá, y la imposibilidad de verlos todos, ¿no? Pero esos relatos generalmente van a ser una pequeña historia. Entonces, como yo decía, de lejos el placer, de cerca el goce. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Todas las posibilidades sexuales que podría tener, digamos, el mundo contemporáneo, que quizá antiguamente no era posible, y hoy día esto era una variación sobre el dibujo erótico desde la visión de la generación Mampato. Una vez más, el dibujo lo permite, digamos, el humor, ¿no? Lo permite en el dibujo. Entonces están todas las posibles felaciones, en fin, el personaje que es musculoso es un representante del arte moderno, que está ahí controlando la situación, en fin, ya, y acontece eso. Es un dibujo extraño, ¿no? Y ese lugar está habitado de todos estos dibujos extraños. Este es el mismo otro rincón, en el Museo de Bellas Artes, una exposición que nos invitaron a varios artistas chilenos también a participar, y todos los artistas se peleaban en los mejores espacios. Yo dije a mí, denme el rincón, porque es como el lugar perfecto para que esta suerte como de virus que se despliega en el muro, que es una especie de doble muro, porque además está la ventilación, que me dañó algunos trabajos, pero bueno, es una anécdota aparte, donde el museo por supuesto no se hace cargo de nada, eso pasa en Chile nomás. Se despliega esta proporción plástica, que va a dar cuenta también de lo que es el espacio museal del Bellas Artes. Entonces yo tenía varios planos de museos en Francia, los más importantes, el Museo d'Orsay, el Louvre y el Centre Georges Pompidou. Y y el Museo de Bellas Artes de algún modo tiene esa relación con Francia, la arquitectura, ¿no? Donde está emplazado el Petit Palais y versus el Forestal. Por eso quise hacer esta cosa con la relación del diálogo con el museo chileno con los museos de París. Entonces están todos estos catálogos y una inmensidad de relatos pictóricos que tienen que ver. Aquí está la pintura que hablamos delante, muchas fotografías, pero la mayoría es pintura y dibujo, que informa sobre el mundo, sobre las distintas posibilidades, una pintura puesta al revés a la manera de Basel, todas las posibles formas, una carpa, la pintura que va como en expedición, que plantea la abstracción también como al lado de la figuración, sin ningún tipo de problema, la anatomía, las estructuras arquitectónicas de algo, una infinidad de temas. Esto inclusive había aquí, ya pero no lo veo, esta fotografía que está acá, la flecha se ve en la imagen, ¿no? La flecha que yo indico. Sí. Lo que estamos viendo aquí es una instalación que yo hice en mi casa, produce una serie de instalaciones caseras. Pero esa instalación también está puesta aquí porque en uno de los trabajos de Bellas Artes, creo que era el de Josefina Glisasti, recreó la escultura, un fragmento este Mata Clark. de Mata Clark, Mata exactamente. Clark. Sí, sí, de Mata Clark. Entonces yo la puse ahí también y hice toda una recreación de ese trabajo de Mata Clark. Todo está eso en un solo
y que la posibilidad de la fragmentación del trabajo me lo permite, ¿no? Informar sobre todo lo que es más, todo lo posible. Aquí otra muestra, solamente dibujo, donde siempre son historias que ocurren de personajes que conversan, y propuesto, son dibujos, pero la proposición es una proposición plástica de pintura. O sea, esto yo lo propongo como una pintura también. Y ahí hablamos del desplazamiento de la pintura. ¿Qué es una pintura hoy día? ¿Cómo lo podríamos definir en términos técnicos o genéricos? El pigmento, cualquiera sea este, desplegado sobre una superficie, cualquiera sea esta. Eso puede ser una pintura. Entonces también es un trabajo, yo diría que tiene esas características contemporáneas porque habla de esos dos lugares. Es dibujo y es pintura. Sobre todo de lejos es una pintura geométrica o abstracta, y de cerca encontramos la catástrofe del dibujo, de esto que nos revela una infinidad de relatos, de microrelatos. Lo mismo, la misma proposición en el museo, no en un museo, en el Centro de Arte Contemporáneo Itaque en San Pablo, era la Bienal del 2016 que itineraba este espacio. Una producción inmensa también, donde son alrededor de 750 pintura y dibujo. Trazado por una viñeta que están viendo aquí, la viñeta del Capitán Zanahoria, que es un personaje que es un artista contemporáneo que él imagina que es un artista moderno. Entonces tiene todas las vicisitudes y va a recorrer, va a hacer un camino que va a representar todas estas, va a hacerle guiño a ciertos hitos del arte moderno. Otro montaje más tradicional, pero igual también con lo que había puesto, en el MAVI, el 2018, solamente pintura. Con algunas de estas pinturas ya las vimos, como más formal, ¿no? Un montaje que yo creo que es posible, digamos, verlo con más tranquilidad visual, digamos, más Sí, tradicional. pues La esta es manera... la misma, el mismo trabajo que después montaste en el Parque Cultural en una sola línea y que ahí se veía como muy agobiante. Sí. Aquí está como más editado. Uh-huh. Aquí, eso, lo que tú dices. Mm. Pero a mí me gustó más porque da cuenta más de mi trabajo, quizás esta cosa como de la saturación siempre está... Abigarrado, sí. Sí, claro. Que es una línea interminable, aquí estamos viendo un fragmento, pero es todo, digamos, todos los que conocen el parque era el muro completo, atiborrado de temática. En este caso, Álvaro, sí. aprovecho de hacerte una pregunta. Cuando mostraste el montaje en el museo, que dijiste que todos se querían poner en los mejores muros y tú dijiste, déjenme en el rincón, Sí. ¿tú has tenido esa actitud, esa misma actitud que en ese montaje respecto al mundo profesional del arte? Primero, al plantearte con esta ficción del autodidacta, ¿cierto? Como alguien que está fuera del sistema formal de educación artística, y Sí. después al decidir salirte del circuito de arte chileno, ¿cierto? Básicamente de las galerías, las ferias, las bienales, tú Sí. decides ponerte en esa posición como, no, a mí déjenme en el rincón, ¿cierto? Como un acto voluntario de desafuero. ¿A qué se debe eso? No, o sea, como sea, puede ser que uno pueda hacer como el alcance, pero son dos cosas completamente distintas, digamos, una de la otra yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que a mí me gustó el rincón porque mi trabajo, de verdad, como dispositivo así plástico, funciona muy bien en el rincón y a mí me gusta, digamos, y de hecho en la sala me tomé los dos rincones, uno que lo llené de dibujos y el otro era como la doble esquina. De hecho, trabajé Sí, pero mucho en la esquina. Bueno, tú sabes, en francés la esquina y se me olvidó la otra palabra. Esquina y rincón son exactamente lo mismo. Hay una distinción aquí en Chile. La esquina es el lugar saliente y el rincón es el lugar que entra, ¿no? Que uno está como ahí claro. pegado, ¿no? Digamos, para hacer la figura. Volviendo a tu pregunta, que intenta como ponerme en problemas para revelar algo. No, Está muy no, bien. Yo creo que mi posición, esa posición como supuestamente privilegiada, yo creo que la mayoría de los artistas están en la posición mía de algún modo. O sea, yo creo que la mayoría de los artistas en el mundo
yo creo que gozan de ese espacio, de algún modo de ese espacio, de ese lugar de libertad que no está condicionado por el sistema del arte, si lo vamos a llamar de alguna manera. En el sentido ligado a una galería, tiene que estar como rindiéndole cuenta a una galería o determinado por una vida ferial. Esas dos cosas por las cuales yo pasé y que elegí en algún momento estar porque pensé que iba a ser interesante, porque me iba a dar más visibilidad, porque en fin, porque uno quiere hacer como... No, yo siempre he sido más bien contrario a una carrera de un artista como en el sentido tradicional que uno se lo entiende y como lo ve hoy día el sistema del arte, como lo... y yo creo que fue un proceso, parte de un proceso en el cual yo estuve y después me salí, simplemente que no me gustó. Creo que encuentro que hay algo ahí tiene que es bueno por una parte. Yo creo que a los artistas que les gusta ese reconocimiento, que les gusta figurar quizás tal vez con esa historia que uno puede como tener, que tiene que ver con la carrera del artista. Y yo nunca me sentí identificado. Me parece que es completamente legítimo. O sea, cada uno elige su camino, pero yo sentí, además que yo participé en ese momento y creo que fue muy grato también. O sea, me sirvió mucho para hacer contactos con otros espacios que eran más interesantes, que eran los espacios, digamos, de encuentro con otras personas que eran curadores, historiadores del arte. Pero en general yo creo que hay una desgracia, digamos. O sea, que lo que ocurre hoy día en el espacio ferial, en el espacio del mercado del arte, creo que es como, hay un vacío enorme, enorme de sentido, que creo que en el fondo, porque uno se engaña, por así decirlo, porque uno cree que es un espacio para el artista, y no es un espacio es el único espacio que no es para el artista, en el fondo, inclusive hasta una bienal, porque son espacios para, en el fondo, para comercializar el arte, son los espacios de los galeristas. Una feria es un espacio, entonces uno se equivoca, cree que ahí está como pasando algo para uno, y en el fondo es la obra de uno que está ahí. Entonces uno puede perfectamente tener, si uno tiene una claridad respecto a esos problemas, uno puede tener esa cuestión clara, digamos, y que a mí tal vez nunca me funcionó, quizás por un tema como principista, como que, en fin, o porque yo me considero también como ese tipo de artistas de la negatividad que se creen en el tema como más romántico y que está un poco como desubicado también, y lo reconozco, de querer esconderse, o sea, como una postura hacia lo Bartleby, o sea, preferiría no hacerlo, preferiría no ir, preferiría no hacer esto, ¿te fijas? Versus quizás un lugar como de la discreción o más discreto. O sea, yo quiero contar un ejemplo pequeño que me pasó ahora hasta hace poco, digamos, yo, no sé, por ejemplo, Renato Órdenes, que él es un amigo, escultor maravilloso, artista maravilloso, y él también es gestor con Sebastián del espacio Worm, Galería Worm, que es un espacio-galería para construir proyectos que te hacen sentido, ¿no? Que en el fondo es para llevar la práctica, para llevar en el fondo una experiencia de creación en ese lugar, no con ningún propósito comercial. Versus, por ejemplo, una galería tradicional que lo que busca en el fondo es vender tal vez una obra. Pero más aún, yo creo que es cuando se suscita la posibilidad de hacer una exposición de sentido, como la que se me invitó hace poco en Matucana 100, que en el fondo era una suerte como de evento para mostrar pintura. Y que puede sonar muy interesante, y quizás lo es también, pero yo como que prefiero esos lugares donde uno no entiende un poco por qué la articulación de la pintura en un lugar que en el fondo vamos a hacer una exposición de pintura porque es necesario hacer una exposición de pintura y no hay más, digamos, versus la invitación a un lugar mucho más pequeño, desperfilado completamente, donde te existe la posibilidad de llevar a cabo la experiencia de una creación que te haga sentido a ti. Creo que en esas dos opciones yo no me pierdo y prefiero ese lugar que como que tiene una visibilidad, que es la visibilidad que yo pienso que es para mi obra, ¿me entiendes? Como que hay una cosa que me siento identificado con esos lugares, versus estos otros lugares del mundo más del espectáculo, lo que ha devenido, digamos, el sistema del arte, lo que ha devenido hoy día el arte hoy día, que está más regido por el mercado, por la gestión, por lo que yo decía, por la turistización del arte, esta necesidad de mostrar el arte a todo evento, y que en el fondo al final se transforma en eso, solo en un evento. Esa parte como que es la que no me gusta tanto, y yo tengo la posibilidad quizás no económica en ningún caso de hacerlo. Yo creo que yo también me privo de esa posibilidad también, y el sistema es perverso. Pues al yo irme de esos lugares, yo también pierdo bastante, porque en realidad el sistema también
te hace desaparecer, nunca más te llamaron para nada, ¿me entiendes? Y eso es súper jodido para el artista. Entonces el artista no tiene como una posibilidad, una doble posibilidad o una doble vida, nada. Esa es la ficción que me invento yo para crear mi trabajo. Pero también lo asumo como parte de mi propia ficción, ¿eh? Y eso también es interesante. Yo creo que a mí me gusta la posición que tengo, pero bueno, quizás el próximo año cambie de posición, cambie de punto de vista, porque el artista contemporáneo tiene esa capacidad, pues, como de mutar. O sea, yo no creo en esas, o sea, como si a usted no le gusta estos principios, o sea, tengo otros, como decían los hermanos Marx. Groucho y Marx, ¿no? Si a usted no le gusta mi principio, tengo otro, efectivamente. No, yo creo que eso, yo creo que eso también, efectivamente, me parece súper interesante también poder hacerlo. Pero en principio soy más bien como un Barthelin, es el artista de la negatividad, ese artista que va contra el sistema. O sea, prefiero ser un ser como infame que la fama, por así decirlo. Creo que hay un proceso lingüístico muy interesante que hace un alcance un filósofo francés que decía que en el fondo el artista de fama es alguien por el cual hay que sospechar, digamos. En cambio, el infame, esto en la metáfora del arte, ¿ah? No estoy hablando para cualquier otra disciplina, digamos, y actividad, digamos, de la realidad. Y el infame sería la persona, el artista honesto, sería la persona que en el fondo dice lo que quiere hacer lo que quiere hacer, ¿no? Versus el que tiene fama, y esa fama es una reputación, y generalmente esa reputación es algo negativo, ¿no? Bueno, un poco eso. Otro detalle. Oye, ¿Mm? quiero hacer una pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, si estamos terminando, pero quería preguntarte por esto mismo que tú dices, si tengo otros principios, si no te gustan estos, tengo otros, digamos, porque así es el arte contemporáneo. Mm. Eh, Igual todos vivimos un poco después del peso del arte conceptual como una exigencia de coherencia sobre lo que uno hace, como si eso hubiera que estar en una zona línea y cualquier cosa rara que te saca del camino en todo sentido. Y Sí, tú has vivido con mucha libertad eso, sin esa vigilancia sobre el ser coherente o sobre tener que amarrarse a determinados proyectos y que eso mande hasta un periodo de tu vida. mm. ¿Eso es por una necesidad de libertad personal? ¿Lo ves como algo propio como del ejercicio artístico, ese derecho a tomarse todas las libertades? Yo creo que tiene que, quizás, yo creo que puede ser que con un recorrido, cuando ya ha acontecido, digamos, ese recorrido, como que uno tiene posibilidades de elegir, ¿no? Yo creo que cuando yo era joven, yo quería estudiar en la universidad a toda costa, y si el decano de la época, una historia que no quería contar, bueno, me exigía que tenía que ver corbata para la reunión que tenía que tener con él, digamos, me la puse, digamos, y como que me someto, así cuando uno es joven se somete y yo quiero estar en una cadería, pero uno con el tiempo, con una cierta madurez, uno va eligiendo un camino que se le va, por una parte se va haciendo solo y por otra parte, digamos, es uno mismo el que lo va haciendo también. Y yo no sé si hay madurez, porque uno a veces se equivoca, ¿eh? Y se equivoca mucho. Pero quizás una cierta claridad, una cierta lucidez puede ser también, pero uno también siente que se equivoca. Y, y mala suerte, digamos, porque quizás finalmente detrás de todo esto, yo creo que lo más importante, y esto es algo que uno se olvida siempre, es lo que uno hace. A uno se le olvida, a mí me encantaría poder hablar más del tema de lo que pasa con los trabajos que uno hace, más que hablar del entorno, viste, que generalmente también acontece mucho. Pero no lo sé, no sé si hay una madurez en eso, si hay una sabiduría. Quizás son una acumulación de errores, ¿no? Y, y la posición del artista, yo creo que debería basarse en el fondo en esa necesidad elemental que es de llevar a cabo una experiencia de creación. Y yo creo que si la pintura existe hoy día, es precisamente porque yo tengo esa necesidad de hacerla. O sea, como que no suene pretencioso, pero yo creo que para cualquier artista que debiera definirse un poco así, en la medida que creo que el arte, y en este caso la pintura, no va a ser sentido de otra manera más allá. Yo creo que si algo le queda a la pintura, o si algo le queda al arte también, es esa posibilidad de experiencia. Y yo creo que eso es lo único que hay que reconducir, o de lo único que hay que tener claro, digamos. Todo el resto son discusiones que podemos tener, que podemos imaginarnos, que podemos ficcionar, de las cuales cosas que yo me ficciono también para poder seguir existiendo,
Sí, sin lugar a dudas, yo necesito esas cosas, como de armarme como relato, o un chamullo como este. Quería volver un poco más para no aburrirnos tanto, digamos, a propósito de la pintura abstracta que se hace que se puede hacer en el presente versus la que se hacía como investigación plástica en la modernidad, que es extraordinaria, ¿no? Hoy día ya no hay nada que hacer decir con la pintura abstracta porque ya está todo dicho, entonces uno transforma la pintura abstracta en una imagen, o uno le da esa facultad de transformar en una imagen y cómo hacerlo. Entonces, bueno, de partida yo hago una pintura chiquitita que es muy pequeña y que lleva por nombre parte es una serie grande, está esta, y cada una lleva el nombre del vocabulario chileno popular. Huichipirichi se llama este, Ulpo y Chamullo. El chamullo puede hacer referencia también a esa investigación, digamos, que la pintura abstracta hecha hacia el lote, o pareciera que fuera el lote, entonces hay como un doble sentido, que es un chamullo. Es un chamullo la pintura abstracta, entonces siempre está ese prejuicio respecto de la pintura que se hace de esta manera, cuando yo creo que, y eso es cierto, es mucho más difícil que hacer una pintura de la figuración, del realismo. La pintura abstracta es particularmente compleja, pero eso lo sabe un pintor solamente, no lo va a saber nunca esta persona que ve desde lejos y que va a decir, bueno, esto es un chamullo, ¿no? Bueno, entonces está todo ese relato, la pintura se transforma en una imagen. Y eso es interesante, por lo menos para mí. Y aquí hay una vuelta a la apariencia, entonces el dibujo una vez más habla de ese realismo como chistoso, ¿no? Vuelta a la apariencia del personaje con el atril, el artista moderno que está equivocado, o digamos, el artista contemporáneo que está equivocado porque está en el espacio, digamos, del real, pintando un despropósito. Pero que también eso, yo creo que todas las vueltas al pasado, esas vueltas de la restauración al pasado, son muy legítimas, ¿eh? Yo creo que toda actividad artística, cualquiera sea esta, hoy día se puede identificar como siendo arte, como práctica del arte, porque hoy día esto cambió. O sea, y eso lo sabemos, que hoy día ya no hablamos de historia del arte, hablamos de cultura visual. Por lo tanto, todo puede ser arte, ¿no? Es más, yo leí hace poco el tema de aprecio de la imagen. O sea, es tan importante la imagen que algunos dicen por ahí, ciertos teóricos, que finalmente por primera vez en la historia la imagen estaría siendo más importante que el lenguaje. ¿Es posible eso? ¿Que la imagen es la que condiciona el lenguaje? ¿Quién sabe? Bueno, aquí el rollo otra vez del artista, quizás para cerrar, no sé, qué tiene que ver con el diálogo entre un artista y un curador. ¿Acaso se impone necesario? Ese es un rollo del año 2000, ¿no? Que yo tenía. Son montones de temas que están relacionados, entonces, claro, el curador es como un monstruo, ¿no? Yo lo veía en ese tiempo así, y el artista es un personaje que tiene cuatro ojos, pero es incapaz de decir nada. Y aquí hay una cosa curiosa que yo siempre he pensado y que yo no se lo cargo al curador, se lo cargo también a los artistas. Yo creo que el triunfo del curador sobre el artista tiene que ver porque el artista también ha perdido la palabra. Y le hemos cedido la palabra a los gestores culturales también, y que hay muchos de ellos, yo no tengo nada personal con los curadores, creo que yo tengo muchos amigos curadores que son extraordinarios. Este es un tema como del sistema del arte, como hoy día funciona, más controlado que nunca en la historia, ¿no? Voy a ver este tema porque el otro... Entonces, el artista está un poco perdido, ¿no? Versus este sistema que en el fondo todo lo controla y que de algún modo, una vez más, vuelvo sobre lo que hablábamos de a propósito del riesgo, porque hoy día todo está tan controlado, los discursos se hacen de antemano, están escritos, como que si la historia del arte que va a venir, que está por venir, ya está escrita por los historiadores y por los curadores, porque hoy día los historiadores son los curadores, entonces no hay ninguna posibilidad de explorar nada, y quizás bienvenido sea que sea así, de pronto, ¿no? Y el artista ha perdido la palabra, el artista es un productor de objetos, de relatos, de sentido, pero que está mediado por este sistema. O sea, el artista solo no puede recorrer un camino ni proponer una idea y que en el fondo por la cual pueda triunfar. Pero esa es una paradoja porque en el fondo también lo sabemos y creo que funciona bien así tal vez. Y qué bien que funcione así. Y de ahí por eso la confirmación de que no hay riesgo. ¿Cuáles fueron tus criterios, me pregunta a mí, de selección de obras de grandes maestros y cómo estas funcionan con tu trabajo? Entonces, de ahí la necesidad que sería bueno que hubiera un curador, claro. La verdad es que estas obras propiamente tal no me interesan. Las elegí por los marcos buscando los menos fastuosos. O sea, una respuesta completamente muy mala, ¿no? Como que no... Complicada, ¿cómo puedo decir eso? ¿Ya? Bueno, entonces... ¿no?
O aquí un artista que le dice a su galerista o a la galerista que quiere conocer, que es algo como súper típico: mi obra está en un proceso de cambio, estoy explorando una nueva forma de comunicar lo que quiero decir, me enfoco en lo esencial y luego dejo que todo fluya, mi investigación se basa en los referentes de la abstracción geométrica, pero mi lectura comprende más dinamismo en sus formas. Y ella tiene un anuario del 2010 de los artistas jóvenes. Y aquí otro: el arte como experimentación, en eso estoy ahora. No quiero estar más contigo, te voy a dejar. Eso ya como la realidad, ¿no? Como que, bueno, el artista también es como desubicado en su cotidianidad también, ¿no? Como que en sus relaciones afectivas no está haciendo nada, como que el desastre tuvo lugar. Y así, otro, un personaje que es un tipo de artista que está definido como a la manera de una cartografía temática. Yo soy un artista, trabajo con mi cuerpo, soy mi propio cuerpo de obra, me gusta experimentar y tratar de articular un sentido. No creo ni en la fama ni en el reconocimiento. Solo me interesa un gesto simple, como un breve poema que dice yo existo. No creo en el espectáculo actual del arte. No me gustan ni las ferias ni las bienales. Mi arte se hace cada vez, se hace de nada y nada necesita. Eso es todo. Claro, es como si fuera yo, pero bueno, pero es otro, porque yo no hago performance, es como un artista que trabaja con el cuerpo, que piensa eso. Y así, una multiplicidad de cosas. El muro es una galería enorme que está propuesto como la superficie, como el soporte de la obra, ¿no? Un trabajo que desde lejos es una geometría y de cerca son puros relatos los más diversos, una vez más. Se llama Historia de un artista. ¿Ya lo estoy aburriendo? Me dicen, ¿ah? No, Lo igual mejor está tenemos que... por venir. Lo mejor está por venir. No. Bueno, en esta exposición, que es la primera exposición que yo hago sobre la fragmentación, dentro de todas las actividades que llevé a cabo, había una que tenía que ver con el arte, una suerte como de arte relacional, ¿no? Que yo me, me puse de acuerdo con un amigo que le gustaba el andinismo, entonces íbamos a subir un cerro como una actividad artística. Y una vez más el tema del riesgo. Entonces, pero una aventura o sea, subir un cerro es como que igual representa un riesgo. O sea, si uno no sabe a qué cerro va y las condiciones que tiene este cerro, bueno, podría presentar cierto peligro, ¿no? Pero teníamos todo bajo control, era un cerro muy grande, y yo quise hacer una viñeta sobre la ascensión del cerro. A propósito del documental de Agüero que dice, y nunca subí al provincia, que eso se llama su documental. Bueno, este era la subida al provincia porque la subimos como 500 veces, es al revés. Pero bueno, entonces está el personaje aventurero que visita el museo, se presenta aquí como visitando el espacio del lugar donde acontece una exposición. Riesgo ninguno, absoluto. Yo recibo al aventurero en el espacio de galería como una protección completa, se ve acogido en este espacio, ¿no? Y le muestro la exposición y le muestro la fotografía donde está él en la cumbre del cerro. Y él puede contrastar esto. Ahí está la viñeta fotográfica de toda la ascensión, mezclada con un montón de otros relatos también gráficos sobre la naturaleza, sobre un dentista, sobre las imágenes de Courbet, el taller del artista, y estas pinturas abstractas que son como líneas que construyen, que componen el espacio completo. Yo me voy conversando con el aventurero. Y aquí está la cita, que es interesante porque esto es un hallazgo que lo quería contar porque es un hallazgo que me lo hizo ver otro artista pintor que me dice que este personaje es exactamente igual al personaje de De Courbet. Courbet, sí, Ah, claro, de el personaje de Courbet, Courbet. claro. Ahí está. Bonjour, Monsieur Courbet. Entonces, esta fotografía se llama Bonjour, Monsieur Yarsun, dicho o Yarsun en francés, ¿no? El personaje es exactamente igual, pero esto es absolutamente casual. Y la exposición está plagada al mismo tiempo de imágenes de dibujos sobre Courbet. Entonces, es muy extraño. Lo que aconteció en esta exposición tiene estas cosas raras que ocurren también en la experiencia de la creación. Aquí lo mismo, el artista fosilizado en el sistema, ¿no? Si este fue un sistema como de una especie como de sistema rocoso, el artista está ahí, comparte siendo del fósil, ¿no? Y todo lo que se puede mencionar dentro del espacio del sistema del arte, donde lo único que no se menciona es el artista. Entonces está la galería, está el museo, está el centro de arte, están los espacios alternativos, está el galerista, está el director del museo, el curador independiente, el coleccionista, críticos de arte, filósofo, sociólogo, curador institucional, espectador, historiador del arte, ferias de arte y bienales, etc. Pero el artista no está. El artista como que sateliza, ¿no? Y el mismo dibujo, el mismo sistema. Entramos a otro dibujo plástico, otra proposición distinta, a propósito
como un dibujo propuesto como un sistema que podría haber sido el virus de la pandemia. Se parece un poco a un virus, pero hay una cosa ahí como extraña. Este es un dibujo colaborativo hecho con Marlena Soca, mi pareja, que ella dibuja muy bien, dibuja mejor que yo, pero bueno, yo intento hacer detrás ese dibujo, este programa que estamos haciendo entre los dos. Y es un dibujo que se propone también como una pintura, a propósito, porque se trata del problema de la pintura, porque tiene color. Entonces yo artista, en tanto artista, propongo este dibujo in situ, donde la superficie no es otra más que la pared, y entonces se despliega como un objeto plástico en esa superficie, ¿no? El dibujo, una forma abstracta, que también transita entre figuración y abstracción. Es una vez más esa propuesta esa característica del arte contemporáneo que está esa cosa fusionada, ¿no? Y hay un detalle del dibujo. Este dibujo después dividí en un dibujo fantasma, porque yo lo fui borrando de a poco y se transformó, pero no tengo las fotografías, no las quise, bueno, no están. Está la producción, digamos, del real que se ve aquí, que es un dibujo que está hecho con estos colores que intensifican la idea de la posibilidad de que el pigmento, cualquiera sea este desplegado sobre una superficie, puede ser una pintura, en el sentido de un desplazamiento, ¿no? Que transita eso, lo que decía, dibujo, pintura, pintura, dibujo. ¿Qué es lo que se impone una sobre otra? Yo creo que ninguna. Otra cartografía temática que muestra como un esquema súper simple. Curador al centro, sistema del arte, en la totalidad, el artista como en un borde, así como que casi se cae, casi un poco más y desaparece, digamos, ¿no? Como que no existe, no tiene importancia. Bueno, esa es una figura como un poco chistosa. Y aquí yo dibujando el mismo sistema, también en el espacio de Galería Worm, en esta investigación plástica. Y esto es interesante señalarlo porque este es un dibujo que se transforma, un dibujo que de algún modo a la manera del arte contemporáneo se hace solo. Hay una guía que parte el comienzo y después como que yo me dejo llevar por la línea y sigo la línea que la antecede y la voy ampliando a la manera de los dibujos de estas cartografías temáticas que muestran como el nivel de un cerro, ¿no? Si uno quisiera hacer ese espacio de figuración, ese lugar a la figuración, sería esa abstracción. Entonces el dibujo igual es una línea que se despliega, es una sola línea que arma todo el dibujo y que va dando vuelta y produce esta forma que vemos aquí, abstracta, absolutamente. En general yo a estos dibujos, este dibujo lo quise dejar abierto, es que este relato es muy interesante, este dibujo lo quise dejar abierto para no producir esa condición que generalmente si hubiera puesto algún título, algún nombre, como suelo hacerlo, para que se llame cartografía temática, lo dejé abierto para que el espectador se imaginara lo que él quisiera, como una traducción libre y múltiple, ¿no? Algunos dijeron que esto era como un portal, como una onda que tenía un centro y uno miraba y quedaba como hipnotizado y pasaba esto, ¿no? Este dibujo, aquí viene la historia que es muy bonita, que este dibujo fue inaugurado el 18 de octubre del año pasado, o sea, justo el día que empieza el estallido social. Y ese dibujo quedó ahí, no lo vio nadie más, quedó como oculto, ¿no? Pasaron 2 meses y frente a los acontecimientos durísimos que pasaban, digamos, frente a los hechos que se sucedieron. Pasaron cosas terribles, mataron a mucha gente, cegaron a mucha gente. Yo decidí hacer una cartografía temática de los hechos sucedidos. Entonces el dibujo se transformó. Y creo que de un modo muy pertinente, ¿no? Y el dibujo se suponía que iba a desaparecer para que llegara otro trabajo, otro proyecto. Tenía una duración que iba a ser como de 1 mes o 2 meses. Ha pasado el tiempo y el dibujo todavía está ahí. Eh, la explicación la tiene Renato, pero yo puedo descifrarla, ¿no? También, pero pertenece más al mundo de los afectos de esta obra. ¿Sin Oye, Álvaro, comentarios? Sí. Álvaro, en virtud del tiempo también, y para ir también abordando un poco algunas de las preguntas que azarosamente también las ha ido contestando, yo creo, mediante el relato y la intensidad un poco del diálogo. Voy a leerte algunas, voy a hacer una síntesis para ver cómo podemos
enfrentarlas. Voy a leer una de Paulina, dice, bueno, saluda, dice, bajo tu criterio, ¿consideras que existe algún problema en el arte contemporáneo chileno? Yo ahí voy a hacer una coma y la continúo. ¿Y cómo ves eso en relación a la formación artística también? Si hay alguna conexión entre estas dos dimensiones. Un problema en el arte contemporáneo, yo creo que si existen problemas en la pintura, o sea, obviamente que existen problemas en el arte contemporáneo. Yo creo que los problemas son múltiples, así como múltiples maneras de formas de desplegarse en la realidad las hay. Yo creo que, pero no son problemas que yo pienso que sean problemas graves que no permitan un desarrollo o un despliegue de todo lo que queramos hacer. Yo creo que los problemas son inherentes y se presentan dependiendo cómo uno se desenvuelva en ese mundo, en esa realidad. Yo creo que en todas las formas de la realidad existen problemas. Yo creo que el arte contemporáneo, yo creo que goza más de virtudes que de problemas. Yo creo que si hay algo característico y positivo del arte contemporáneo es que yo creo que democratizó las posibilidades de experiencia para todo el mundo. O sea, ese devenir creo que es más bien positivo que negativo. Creo que los problemas son más bien tal vez otros que son como vienen de afuera. Lo que sí yo veo un problema que me parece como quizás tal vez a considerar que es grave, que creo que la enseñanza de pronto muchas veces no se corresponde con la realidad del arte contemporáneo. Yo creo que hay un problema ahí con un anquilosamiento que nunca me he explicado por qué, a qué se debe, pero creo que muchos de los artistas que salen de escuelas de arte, que salen de la enseñanza, no saben mucho qué hacer porque creo que lo que han aprendido dista mucho de esa realidad. Eso. Perfecto. Bueno, Constanza aquí pregunta si existe en ti una búsqueda del no repetirse a sí mismo en la creación de las imágenes, o más bien buscas la repetición y la perfección de la imagen creada. ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón, Carlos. ¿Existe una búsqueda del no repetirse a sí mismo en la creación de las imágenes? ¿O más bien buscas la repetición y la perfección de la imagen creada? ¿Cómo decir? Quizás tal vez, sí, ni lo uno ni lo otro. Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario, claro. Claro, no, lo siento, digamos, no es un chiste, no estoy tratando de no valorar la pregunta. Yo creo que quizás va por un tema como de la repetición, quizás tal vez en el sentido de una variación, en el fondo que creo que a la manera, como si la repetición que usa a la manera deleuziana, como que lo que significa repetición y diferencia. Yo creo que como que hay una suerte como de mutación que ocurre en la experiencia de esas creaciones que me permite pensar en otras cosas, que me permite tomar variantes, pero no en sí mismo en un proceso como de superación como lineal. Yo creo que eso no lo tengo, quizás no es de mi interés, y quizás también es una característica del presente de muchos artistas y que se debe quizás también a esta proliferación o a estas maneras tan distintas que hay y respetables todas, posiciones distintas. Yo creo por eso yo no aspiro como a una línea de cualquiera sea esta, sino que a múltiples líneas, digamos. No sé si se responde o quedó más enredada la respuesta. Pero en ese sentido también quizás uno podría pensar de que, claro, si el arte, en estos reduccionismos que tiene y estas convenciones estereotipadas que tiene el arte contemporáneo, siempre se dice, ¿cierto?, que el artista contemporáneo es más que de repente un ente creativo, un agente que crea fórmulas y estrategias para, ¿cierto?, existir en este medio. Y ¿Sí? quizás, bueno, uno podría decir que uno también se inventa muletillas, ¿cierto? Y se inventa como cosas que se reiteran y como que muchas veces también entran en la dimensión de la impronta o que les da o la definición de un carácter, pero quizás la repetición uno la podría leer también desde el lado de la investigación, o sea, uno repite tópicos, uno repite formas, ¿cierto? Uno repite maneras, en ese sentido, Sí, ¿cierto? sí, Me imagino qué pasaría
contigo con eso no tenéis miedo, o sea, o no te pasa como, no es gran problema para ti entrar en esos códigos de quizás de ese tipo de reiteración o de volverte a, como que también puede leerse como una pérdida de la originalidad, ¿cierto? Tú hace un rato hablabas de la parodia como del artista a los 60 años con presupuesto que hace puras leceras, ¿cierto? Hasta dónde uno sigue o hasta dónde uno está fresco, tal vez. Sí. No, por supuesto, y lo entiendo perfectamente, sí. Creo que, no creo que eso pasa así. Yo creo que inclusive uno podría decir que uno como que se empieza a llenar de tic también, ¿no? Creo que el artista en el fondo, y esto lo decía un artista italiano contemporáneo, pero no me acuerdo su nombre, que en el fondo finalmente el artista habla de una o dos cosas de toda su vida. O sea, existe la variación y la repetición y las series, pero finalmente el tema es uno solo, o dos tal vez, pero no más. Y creo que en ese sentido se produce la repetición y estoy de acuerdo, sí, claro. Por supuesto, creo que lo malinterpreté, pero eso. Y con el tiempo aparecen como las enfermedades, aparecen los tics, aparecen como los problemas. Yo creo que toda la sabiduría del artista y todos los artistas a través de la historia ocurren como quizás las cosas más interesantes ocurren a temprana edad. Eso también es algo que reconocer y matar el mito de la sabiduría del artista que cuando es viejo es sabio. Yo creo que eso no es así, yo creo que no. Lo digo con toda sinceridad, creo que uno empieza empieza a tropezar, digamos, definitivamente. Oye, aquí tengo otra pregunta. Sí. Bueno, José pregunta, ¿qué porcentaje de azar le otorgas a tu obra? Yo creo que el momento de la producción de una obra, el momento que uno está ejecutando el trabajo de la pintura, ocurren accidentes, que pueden ser azarosos, que son interesantes, que tienen que ver con la exploración. Pero existe un control en la medida que, por lo menos en mi caso, porque yo elaboro proyectos, como que no decido un día, te fijas, como entrar al taller y hacer una pintura, y que esa pintura va a venir como de una inspiración, yo creo que más bien trabajo como a la manera quizás como de los artistas que trabajan hoy día que elaboran proyectos, o sea, tienen un proyecto y ese proyecto significa la realización de 10 pinturas, y esas 10 pinturas van a tener un determinado formato, entonces hay un control sobre esa estructura, sobre esa línea, ¿no? Temática. Pero lo que sucede en la realización de cada pintura, en el momento mismo de la ejecución, así como la ejecución de una partitura musical, esa interpretación, ese momento ahí, pueden ocurrir azares, cosas azarosas, a pesar que hay una partición muy estricta, ¿no? Sí, ese es el momento del azar, donde, digamos, acontece esa aparición, digamos, esa aparición de la imagen. Es ahí donde acontece todo eso. Si se contesta, creo que se contesta la pregunta, ¿no? Sí. Sí. Oye, y esta es mía, y para ir cerrando me voy a dar el gustito, y ya vamos a entrar, son las 8 ya creo. Sí, son las 8. Bueno, somos colegas un rato en la escuela, ¿cierto? Y tú has sido una asignatura, se supone, o sea, no se supone, en verdad, que es súper troncal y valorada y en la escuela, en Bellas Artes de Viña, ¿cierto? La línea de dibujo siempre ha sido algo, podría decir, fundamental, y es como, siempre es como un barómetro, o en la tradición de la escuela ha sido un barómetro. En algunos años hay grandes mitos antes que estuvieras tú también, ¿cierto? Como un coladero, ¿cierto? Una relación con un rigor, ¿cierto? Una relación también constructiva con el modelo. Bueno, primero, ¿qué ha sido de ti en esta experiencia docente? Y también, ¿qué es para ti y qué pasa contigo en el ejercicio de la enseñanza del dibujo? En este contexto, bueno, que Viña, escuela, ¿cachai? Sí. Esa es la pregunta compleja. Está bueno, ¿no? En todo caso me saca, o sea, me pongo ahí en el plano como del profesor, ¿no? Claro, como que es otra perspectiva, como que igual es un poco eh, más controlada. Yo creo que, primero, como definir algo que a mí me interesa. Yo quería hacer clase de pintura, no quería hacer clase de dibujo, entonces ya eso ahí Voy a partimos anotar, mal. me lo voy a No es una anotar. broma. O sea, es una broma, entre broma y broma se desliza la verdad, digamos, pero no, pero estoy muy contento de hacer dibujo porque efectivamente yo tengo una comprensión del dibujo que me resulta interesante y porque tiene que ver con el desplazamiento del dibujo. Yo creo que hoy día la práctica del dibujo ha mutado a esa forma como
por así decirlo, anquilosada ni ante el dibujo como de una forma académica, una manera de observar el mundo, de la anatomía, digamos, del cuerpo. Yo creo que la posibilidad del dibujo como una herramienta para pensar, para reflexionar, me hace que el taller para mí se me haga mucho más entretenido en el sentido que uno aprende como a pensar a través del dibujo. Yo creo que esa es la reflexión que tengo. Y por otra parte, por otro lado, a mí me ha gustado siempre hacer clases. Creo que hago de pronto muy malas clases porque hay un entusiasmo y una suerte como de excitación muy grande respecto de eso porque tal vez he hecho muy pocas clases, pero sí la necesidad de transmitir un conocimiento que pertenece al presente, pero que al mismo tiempo creo que yo me he dado cuenta que en los alumnos aparecen cosas que son sumamente para mí novedosas, como hallazgos extraordinarios que yo no lograba reparar y creo que en el fondo podían existir en el presente y que son cosas que pertenecen digamos, al individuo de ahora, que son inclusive más jóvenes que yo, que me hacen ver inclusive ciertos problemas que yo logro darlos vueltas y proponerlos como un problema. Creo que enseñar a mí me produce un placer infinito, como un momento muy grato. Creo que eso, no sé si se llama vocación, pero no me queda claro, digamos, pero creo que la experiencia de esa posibilidad de enseñar, y sobre todo dibujo, y la posibilidad de esos desplazamientos del dibujo, creo que hay un plano, una suerte como de laboratorio interesante que de pronto se propone como algo inagotable, versus esta manera como tal vez antigua de enseñar ciertas disciplinas, ¿no? La pintura clásica, el realista, o el dibujo académico, digamos, anatómico, que son como mucho más cerradas, digamos, que son interesantes también, pero son como más apretadas, ¿no? Sobre todo pensando en el presente. Eso. Está muy complicada mi respuesta, quizás No, un poco. súper bien, súper bien. Clarísimo. Bueno, Oye, estamos, parece, ¿no? estamos, sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Ha sido un placer poder hablar de pintura y de arte en general y de la imagen, que no siempre son temas que salen a propósito de la obra de uno. O sea, a veces pasa que los artistas muestran su obra, pero está todo muy centrado en el trabajo que se hizo en esa obra y te agradezco que compartas como reflexiones que son mucho más generales, que se proyectan hacia lo que nos une a todos, que es el interés por la producción de imágenes en la época contemporánea en la que estamos. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en 15 días más con otro conversatorio. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, estoy fantástico. Un abrazo, gracias Álvaro. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.